nuestro discipulado, vamos a continuar con el discipulado. Marcos capítulo 10, versículo 41 en adelante, y vamos a hablar del orgullo. Yo les dije la vez pasada que vamos a hablar de luchar contra el orgullo. El orgullo es una herramienta sumamente destructiva para los planes de Dios. El orgullo es el exceso de estima que uno mismo tiene hacia sí mismo y a sus propios méritos. Es cuando la persona empieza a enorgullecerse de todo lo que hace, de todo lo que es. El orgullo es creer que yo puedo ser o soy superior que los demás. El orgullo siempre habla de la superioridad. El orgullo habla de una persona arrogante, de una persona soberbia. Ese fue el pecado que reinó en el corazón de Satanás estando en el cielo. Él creía que él era mejor o más importante que Dios. Él creía que él no necesitaba a Dios. Ahora, si nosotros hablamos de orgullo, yo creo que es el pecado original, es el pecado que está en el corazón de todos. El orgullo, el creer que no necesito a Dios, no necesito la dirección de Dios, o de cierta manera me olvido de Dios y hago las cosas a mi parecer, a mi entender. Yo ayer justamente estuve visitando un matrimonio y ellos me decían que estaban con muchos problemas familiares, económicos, y el gran problema que ellos tenían es que ellos ayudan a los hijos de uno, a los hijos de otro, ya los hijos tan grandes, igual los siguen ayudando. Entonces yo les decía, el problema es que ustedes quieren ayudar y Dios quiere salvar. Ahí está el problema. Dios quiere salvar y nosotros queremos ayudar. Y muchas veces cuando nos metemos a ayudar donde Dios quiere salvar, nos metemos en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo cómo Dios está obrando. Cuando nosotros no vemos eso, muchas veces nos salimos del diseño de Dios y empezamos a caer en este orgullo de yo no necesito a Dios en mi vida, o yo me manejo solo, yo tomo mis propias decisiones, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé a dónde tengo que ir, yo sé lo que quiero lograr, yo sé lo que quiero tener. Ahora, ¿cuánto de todo eso es de Dios? Nada. Nosotros nos movemos, decidimos, tomamos decisiones siempre fuera de la voluntad de Dios. Y ahí es donde hay problemas. Y este pasaje nos habla de Jacobo y Juan Marcos. Ellos dos son hermanos. Para conocer un poco la historia
de estos dos hermanos, nos tendríamos que remontar al principio del Evangelio. Dice que ellos eran hijos de Zebedeo. Zebedeo era un empresario que tenía una empresa de pesca. Él tenía embarcaciones y se cree que Pedro era socio de él. Pedro, el discípulo, el apóstol del Señor, eran socios. Juan Marcos y Jacobo trabajaban con su padre. Por eso cuando Jesús fue al mar de Galilea, los encontró a ellos. Y ellos fueron discípulos de Jesús. También sabemos que la madre de ellos era María Salomé. Esa María que yo les conté en el principio del libro de los Hechos, cuando se juntaba la iglesia a orar en la casa de una mujer adinerada. ¿Se acuerdan que tenía una sirvienta que se llamaba Rode? Que cuando Pedro fue liberado de la cárcel milagrosamente por el ángel, él fue hasta esta casa, los hermanos estaban orando y cuando Pedro golpea la puerta, esta muchacha no le quiere abrir pensando que es el espíritu de Pedro. Bueno, esta era María Salomé. Ahora esta María Salomé se cree que es hermana de la Virgen María. ¿Está acá conmigo? ¿Ve toda la historia del parentesco? Si esta María Salomé era hermana de María, la Virgen María, se calcula que Jacobo y Juan Marcos eran primos de Jesús. Esa familiaridad muchas veces te da esa confianza. Lo vemos hoy en día en la política, ¿o no? Asume alguien al poder y enseguida él empieza a nombrar al sobrino, al primo, al hermano, a la mujer, a la madre, a la abuela, al perro. Todos van al poder porque él está en una posición de poder. Entonces todos los demás creen que pueden llegar a ese poder. Ahora, bájame la música. Ahora la gente cree que así se maneja el mundo, porque en realidad el mundo se maneja así. Pero Jesús, después de 3 años y medio de haberles enseñado, de haberles instruido, de haberles hablado, de haberles ministrado, parece que ellos necesitaban tener una transformación de mente, un cambio de la manera en que ellos percibían las cosas de Dios. Y acá está el problema, que muchas veces nosotros percibimos las cosas de Dios de una manera distorsionada en nuestra mente, en nuestro corazón. Creemos que Dios tiene la obligación o el derecho de bendecirme, de darme, de hacer. O también muchas veces creemos que, porque durante siglos se hizo lo mismo. ¿Qué se hizo? Se hacía que la gente vivía pecaminosamente, pero después venía a la iglesia y hace algún acto de piedad y justifica sus malas obras. Así somos nosotros. Pecamos en la semana, nos santificamos el fin de semana. Pecamos en la semana, después lo equilibramos el fin de semana y eso nos hace sentir que está bien, pero en realidad está mal. ¿Se da cuenta? A veces el cristiano quiere tapar sus pecados con ofrendas, con dinero,
Y eso muchas veces lo usa las falsas iglesias para lucrar de esa manera. Usan la culpa, usan el deseo que la gente tiene de hacer algo, de lograr algo, de alcanzar algo. Ahora, esto fue lo que le pasó a Jacobo y a Marcos. Ellos fueron y le dijeron a Jesús. Jesús estaba caminando rumbo a Jerusalén para ser crucificado. ¿Está acá conmigo? Jesús iba a Jerusalén a morir, pero ellos no lo veían de esa manera. Ellos no lo entendían. Y mientras iba Jesús caminando a Jerusalén, ellos le dijeron: Señor, te queremos pedir algo, pero te queremos pedir que lo que te pidamos, que nos digas que sí. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que quieren? Y ellos le dijeron: nosotros queremos que cuando vos vengas con tu reino. Ahora, imagínense, ¿qué pensaban ellos? Que quizás en Jerusalén Jesús iba a hacer un golpe de estado. Quizás Jesús iba a sacar al rey Herodes, a los romanos, y quizás Jesús iba a quedar como rey. Entonces, como iban a Jerusalén y Jesús le decía: voy a Jerusalén a la victoria, voy a entrar en triunfo, vamos a lograrlo, se va a cumplir el propósito de Dios. Ellos enseguida le dijeron, antes de llegar, le dijeron: bueno, espera. Pero antes de entrar, queremos que nos concedas algo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieren ustedes? Y ellos le dijeron: queremos que en tu reino uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Queremos uno ser vicepresidente y el otro ministro de Hacienda. Estar bien ahí en el poder, en el lugar mejor, en el mejor lugar queremos estar. Y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo? ¿Estaba mal lo que ellos estaban pidiendo? Sí. Porque ¿sabe qué, mi hermano? En el reino de Dios no es igual que en el reino de los hombres. Las cosas de Dios no son igual que las cosas de los hombres. Tu pensamiento no es el mismo que el de Dios. Tus caminos no son los mismos que los de Dios. Entonces, versículo 41, versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Hasta ahí. Se enojaron, se enfadaron. ¿Por qué? Porque quizás los demás también pensaban lo mismo. Solamente que estos fueron quizás por el parentesco más atrevidos y se adelantaron a pedirle a Jesús lo que los otros también querían. ¿Qué querían? Poder, prestigio, fama, reconocimiento, estatus, grandeza, todas las cosas que quiere el hombre, todas las cosas que quiso Satanás. Ahora mira, versículo 42. Más Jesús llamándolos, Jesús dijo: estos no entendieron nada, no entienden nada. Más Jesús llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Ahora presta atención a esto.
Ellos no podían entender la dimensión del reino de Dios. Ellos estaban enfocados en sí mismos. Ellos no estaban enfocados en Jesús. ¿Y sabe qué, mi hermano? El reino de Jesús no es un reino de superioridades. No es un reino de egocéntricos. El reino de Jesús es un reino de cruz. Amén. Caminar con Jesús requiere llevar la cruz. Algo que ellos más adelante iban a tener que experimentar. Algo que hoy en día la gente no busca. La gente busca un lugar de superioridad, un lugar de reconocimiento. Pero Jesús los llama y le dice: vengan, vengan, vengan. El reino de Dios no es como el reino de los hombres. En el reino de los hombres buscan posiciones. ¿Para qué? ¿Para qué buscan posiciones? Porque las posiciones que te dan beneficios, las posiciones que te dan garantías, las posiciones que te dan prestigio. El hombre busca posiciones, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es el reino del revés. El hombre busca posición y en el reino de Dios lo que encontrás es oposición. No posición, oposición. Amén. Entonces fíjate algo. Estos discípulos, ellos tenían una creencia, que es la creencia que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene esa creencia, la creencia de alcanzar un lugar. Vengo a la iglesia para alcanzar un lugar. En mi trabajo quiero alcanzar un lugar. En la sociedad quiero alcanzar un lugar. Porque todo el enfoque está puesto en mi persona. Pero en el reino de Dios todo el enfoque está puesto en Dios, en Jesús, en su cruz. Amén. Por eso Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Cuando uno no está enfocado en la cruz, uno está enfocado ¿en qué? En uno mismo. En vez de ser cristocéntrico, se convierte en egocéntrico. No soy un cristocéntrico, soy un egocéntrico. Pensemos por un momento. ¿Mi vida está enfocada en Jesús o mi vida está enfocada en mi egocentrismo? Estos discípulos mostraron con sus palabras lo que había en su corazón: egocentrismo. El egocentrismo es lo que Jesús quiere arrancar de sus corazones. Cuando Jesús nos llama a una entrega de vida, a una muerte de tu yo. Y ellos no querían una vida de entrega, sino que ellos querían una vida de logros. El otro día el hermano Leonardo me mostraba un mensaje sobre un misionero. Creo que era misionero.
Es el pastor de la iglesia. El apóstol, el superapóstol. Y toda la gente le ponía y le ponían unos nombres y le ponían grandezas y le ponían logros y le ponían cosas que la gente cuando lee, ¿qué piensa la gente? Dice, yo quiero eso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero que la gente también a mí me reconozca. Yo quiero que la gente también a mí me vea. Pero nada de eso tiene que ver con el Evangelio de Jesús. Yo el domingo fui a predicar a una iglesia. Una iglesia que está aquí cerca. Una linda iglesia. Había gente. Y yo compartí una palabra de parte de Dios, la Biblia. Y hice un llamado al altar, la gente pasó, la gente fue ministrada, tocada. Todos, hasta lo del sonido, vinieron. Y vos podías ver a la gente con una desesperación por la palabra de Dios. Tenían hambre, querían comer, estaban hambrientos. Era como alguien que no come y le pones la comida a la mesa, quiere comer. Y cuando me fui, me dice el encargado de la obra, me dice llorando, viene al auto, yo me estoy yendo y me dice llorando, me dice, pastor, tenemos un problema. Y yo le dije, ¿cuál? Nuestra iglesia está sin pastor. Nuestro pastor está enfermo y él no puede llevar la obra adelante. Y no tenemos a nadie que nos predique. No tenemos a nadie que nos hable palabra de Dios. Y lo que usted hizo hoy acá nunca sucedió en esta iglesia. Nunca la gente pasó adelante, nunca la gente fue ministrada, nunca la gente lloró. Nosotros necesitamos un pastor como usted. Y me dijo, el otro día me escribió y me dijo, y todos los hermanos querían saber su nombre, de dónde venía, porque usted no se presentó, no dijo de qué iglesia venía. Claro que no. No importa mi nombre, importa Jesús. Y me dijo esta semana, me dice, pastor, nosotros queremos, con toda la congregación, tienen grupo alabanza, dice, queremos congregarnos ahí en Roca Eterna. Y yo pensaba y digo, qué mal que estamos. Porque hay gente que no tiene nada y desea escuchar la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos palabra de Dios, deseamos no escucharla. Es el mundo del revés. Los que no tienen quieren y los que tienen no lo quieren. Qué increíble, ¿no? Yo tenía ganas de decirle, bueno, no se hagan problema, quieren un pastor, acá estoy, yo me voy para allá con ellos. Y porque tenían ganas de ser pastoreados. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta del error que nosotros cometemos? Ellos no querían una vida de sacrificio. Ellos querían una vida de logros. Y cuando fui el domingo a predicar, hacía un calor terrible. Todos ustedes se fueron a sus casas. Se pusieron el ventilador, se quedaron fresquitos. Yo llegué a mi casa, me bañé, comí algo y me fui a predicar de vuelta. Todo transpirado. Bueno, pastor, pero usted es bendecido. Sí, cuando salí, vino este hermano y me dijo, pastor, ¿cuánto es que usted haya venido? ¿Cuánto es? Y yo le dije, usted está equivocado, le dije yo. A usted le enseñaron muy mal. El evangelio no se cobra. Yo he venido gratis. ¿Y sabe lo que me dijo? Nunca en todos los años que tenemos de iglesia nos pasó algo así. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque en todos los años que tenés de iglesia, todos los que fueron a tu iglesia no eran pastores, eran lobos. ¿Se da cuenta, mi hermano? No eran pastores, eran lobos. Acá el Señor nos muestra la diferencia entre el reino de Dios
y el reino de los hombres. Dice que el reino de los hombres, dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Jesús le empieza a decir, mira. En el mundo, lo que motiva al hombre, lo que lleva al hombre a buscar lugares de posición, es eso. Es estar por encima de la gente. Es estar enseñoreándose de la gente. Es buscar que la gente le sirva. Pero el Señor dice, acá hay algo que está mal. ¿Cuántos creen ustedes? Y muchos de nosotros nos hemos quejado siempre que los que gobiernan tendrían que estar al servicio de la gente, ¿es así o no? Pero no es así. La gente le sirve a los gobernantes, les paga su sueldo, se roban el dinero. ¿Se da cuenta? Todo el mundo quiere llegar al poder, ¿por qué? ¿Para servir? No, para ser servidos. Entonces te das cuenta que en el mundo hay una distorsión, pero no es el diseño de Dios. El mundo lo torció, el diablo lo torció. El diseño de Dios es que todo aquel que es posicionado en un lugar de liderazgo, ese va a ser el menor de todos los demás. Ese va a ser el siervo de todos. Ese va a ser el que va a servir. Ahora, piensa esto. Si ellos hubiesen entendido lo que iba a venir días después con Jesús, que iba a ser tomado prisionero, que iba a ser crucificado, yo creo que ellos ya hubiesen salido corriendo. Ellos no salían corriendo porque todavía no lo entendían, ¿me entiende? Y a veces Dios, yo esto lo escuché de un pastor, a veces Dios nos deja un poco ciegos para que nosotros no veamos la dimensión de lo que es ser un cristiano. ¿Se entiende? Imagínese que viene alguien nuevo y usted le empieza a decir, mira, la vida de cristiano es, vas a perderlo todo, tienes que entregar tu vida en sacrificio, servir al Señor, pierdes todos tus sueños, todas tus metas, todos tus logros. La vida del Señor es una vida de entrega, no es de recibir, es de dar. La persona dice, bueno, muchas gracias, mucho gusto, y se va. Todos nosotros entramos de otra manera, ¿o no? Todos nosotros entramos al camino del Señor queriendo ¿qué? Logros, bendiciones, que Dios me prospere, que Dios me dé un trabajo, que Dios me dé una familia, que Dios me dé un hogar decente, que Dios me dé cosas, que Dios me dé un liderazgo, que Dios me dé. Ahora cuando llegas a esta posición y definitivamente Dios va quitando los velos de tus ojos, te das cuenta lo equivocado que estabas. Yo me doy cuenta. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ahora conozco tanto el Evangelio que no podría volver atrás. Imagínate Moisés. Imagínate Pablo. En ese momento que ellos fueron alcanzados por el Señor. Imagínate que el Señor le muestra en una película los 30 años de ministerio del apóstol Pablo, que iba a ser castigado, apedreado, latigado, prisionero, escupido, maltratado, en peligro de muerte, en peligro de gente, en peligro de noche, en frío, en hambre, en desnudez. Imagínense. Pablo dice, mucho gusto, muchas gracias, vuelvo a Jerusalén. A veces Dios no nos puede
mostrar o abrir el velo completo de nuestro entendimiento, porque no lo podríamos llevar. Y era lo que le pasaba a ellos. Ellos iban a llevar una sorpresa. Días después, ellos creían que eran los mejores. Ellos creían que estaban al lado del mejor, y era cierto. Ellos creían que tenían poderes. Ellos creían que tenían unción. Ellos creían que tenían dones, talentos, habilidades. Y una semana después, todos ellos estaban escondiéndose, huyendo, guardando su vida por temor. Todo lo que ellos creían no era. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso que después el Señor los fue a buscar y los restauró. Y ellos ahí entendieron que el reino de Dios no es lo mismo que el reino de los hombres. Si tu mirada está puesta en el reino de los hombres, tú vas a fracasar. Pero si tu mirada está puesta en el reino de Dios, tú te vas a dar cuenta lo diferente que es. Ahora, ellos pensaban que iban a tener una vida de privilegios, que les iba a ir bien. ¿Cuántos pensaron eso? Yo ahora que vengo a la iglesia, me va a ir de 10. De 10 no vas a pegar una. A veces algunos dicen: pastor, yo vengo a la iglesia y tengo más lucha en la iglesia que cuando estaba en el mundo. Claro, porque el reino de Dios es totalmente diferente al reino de los hombres. Pero en el reino de los hombres tú no vas a llegar a ningún lado. En el reino de Dios tú vas a llegar a la vida eterna. Esa es la diferencia. Por eso trabajamos, por eso vivimos, por eso nos movemos. No por este mundo, sino por el mundo venidero. Ahora fíjate algo. La vida del cristiano es totalmente contraria a los estándares del mundo. El mundo es: mientras más tienes, mejor. En el mundo de Dios es: mientras más das, mejor. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué el mundo quiere tener? Y en el mundo de Dios es dar. ¿Por qué? Porque en el mundo del hombre, ¿por qué la gente quiere tener? Porque lo único que cree que tiene es esta vida. Y lo único que él tiene que resguardar y proteger y cuidar y tener es esta vida, nada más. Pero en el reino de Dios, Dios dice: da, porque lo que tú estás haciendo, estás acumulando en el reino de los cielos. Tú tienes una cuenta en el banco de Dios. Ay, pastor, pero yo no la quiero en el cielo, yo la quiero acá. Yo quiero cobrar ahora. No. No funciona así. Amén. Ahora mira lo que dice en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Esto significa la manera más correcta de adorar a Dios es con una vida ¿de qué? De sacrificio. La manera más correcta de adorar a Dios es con una vida de sacrificio. Nosotros lo que menos queremos es sacrificarnos, y si nos sacrificamos nos queremos sacrificar por nosotros mismos, pero no nos queremos sacrificar por otros. Y dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena
voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo dice, si no te conformes al modelo del mundo, porque el modelo del mundo nada tiene que ver con el diseño de Dios. El modelo del mundo es que la gente que tiene poder, autoridad, lo utiliza ¿para qué? Para someter al otro, para usar al otro, para sacarle al otro. Pero en el reino de Dios, todo aquel que quiera servir, ¿cuántos quieren servir? ¿Se da cuenta? Todo aquel que quiera servir va a tener que ser el menor de todos. Va a tener que entender que servir, es sacrificio, es entrega, es mayor compromiso, es mayor dedicación, es negarte a ti mismo para servir a otros para la gloria de Dios. Esta es la manera de matar el orgullo. Nuestro cuerpo toda la vida quiere ser orgulloso, pero la manera de matar el orgullo es ¿cómo? Sirviendo. Y eso es lo que yo quiero hablar un poquito. Que el discípulo del Señor es alguien que tiene que tener una mente totalmente diferente de lo que es el evangelio. Ellos iban a entender días después que aquel hombre que caminó sobre las aguas, sanó endemoniados, sanó enfermos, liberó endemoniados, que paró tempestades, que tuvo todo el poder y toda la gloria, días después iba a estar entregando su vida en sacrificio para el rescate de muchos. No iba a usar su poder para su beneficio. ¿Me entiende? Por eso mucha gente quiere ser pastores. ¿Por qué quieren ser pastores? ¿Para servir a la gente? No. Si quisieran servir a la gente, no cobrarían por predicar. ¿Me entiende? Si quisieran servir a la gente, hermano, no se enriquecerían con la plata de la iglesia. Entonces, servir no es lo mismo decirlo que hacerlo. Todo el mundo habla de servicio, pero muy pocos son los que sirven. Por eso la semana que viene que tenemos oración, pero la próxima, las 3 semanas que vamos a estudiar, voy a hablar del servicio. Del servicio. Servir es mucho más que decirlo. Es mucho más difícil, porque servir es una entrega total a Dios. ¿Me entiende? Algo que la gente muchas veces no quiere. La gente no quiere ver lo que es el servicio. Es fácil hablarlo, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo.